Hola, en esta oportunidad quiero compartir en este video la solución de los problemas propuestos en la última evaluación. El primer problema partía de una situación de equilibrio. Se indicaba explícitamente que teníamos un equilibrio interno y externo y una perturbación que provenía de la tasa de interés. En particular, se hablaba de incremento de tasa de interés de los principales bancos centrales del resto del mundo. Y también se proponía una reacción para esa política y en este caso particular la reacción consistía en que el Banco Central decidía adoptar una política de tipo de cambio fijo, de lo cual se presume que la condición inicial obviamente era flexible y se decide optar por una política de tipo de cambio fijo. A su vez también se combina con una política de Hacienda, ¿no es cierto?, en la cual se explicita un plan de licitaciones de infraestructura con un importante aporte del fisco para incentivar la participación de privados. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un cambio de tasas. Sabemos que los cambios de tasa del resto del mundo generan que se incremente, ¿no es cierto?, el diferencial de tasa con respecto a la tasa que tenemos en la economía local. Y por lo tanto, cuando este diferencial de tasa, en este caso, eh, se reduce, ¿no es cierto?, porque las tasas del resto del mundo se incrementan, entonces lo que tenemos es que eh, se vuelve menos atractivo desde el punto de vista del flujo financiero de corto plazo, nuestro sistema económico. Por lo tanto, esto genera una tendencia, ¿no es cierto?, al déficit en cuenta financiera, tanto porque aumentan los incentivos para salir del sistema como disminuyen los incentivos para ingresar al sistema económico en flujo de divisas. Por lo tanto, tenemos un déficit en la cuenta financiera. En este diagrama voy a aprovechar de indicar, etiquetar, digamos, las curvas respectivas, notar que se indica que esta es una economía con baja movilidad de capital y por lo tanto eso hace que tengamos que elegir cómo representamos nuestras curvas ISRM y BP. Entonces, el primer punto es un déficit en cuenta financiera, ¿no es cierto? Y sabemos que este déficit en cuenta financiera trae un déficit en la balanza de pagos y, por cierto, esto generaría una tendencia, ¿no es cierto?, a el exceso de demanda de divisa. En el fondo, una tendencia a la escasez de divisa. Y aquí es donde tiene sentido lo que se nos indica que el Banco Central va a decidir fijar el tipo de cambio. Esto implica, ¿no es cierto?, que si el Banco Central pretende fijar el tipo de cambio, tiene que intervenir para efectivamente corregir este exceso de demanda de divisas que llevaría, si existiera un tipo de cambio flexible, al alza de tipo de cambio. Entonces, lo que va a ocurrir acá, que el Banco Central va a tener que intervenir. ¿Cómo interviene el Banco Central? Bueno, tiene que vender divisas para poder sostener el nivel en el valor actual, el equivalente a, ¿no es cierto?, una contracción monetaria, el equivalente a un incremento de tasa, para cerrar esta brecha, ¿no es cierto?, y evitar entonces este cambio. Esto entonces significa que la tasa de interés, ¿no es cierto?, va a incrementarse fruto de la acción del Banco Central a un nuevo nivel. Aquí obviamente las magnitudes todas estas son arbitrarias, solamente tienen que ver con que sea visible desde el punto de vista del gráfico. Entonces tendríamos este nuevo nivel de tasa generado, ¿no es cierto?, por la contracción monetaria. Aprovechamos también de alterar la LM respectiva. Entonces, esta era la LM inicial, la representamos acá. Y para que esto tenga sentido, ¿no es cierto?, debería también, a ver, lo voy a ajustar ahí, debería corresponder también a la perturbación que se generó en la balanza de pago, fruto, ¿no es cierto?, del cambio del nivel de tasa del resto del mundo. Por lo tanto, esto también se refleja en un cambio de la curva
BP. Entonces tendríamos ahí representadas las dos situaciones. Primero, esta que acá tenemos indicada es la nueva balanza de pago, que refleja el hecho de que subió la tasa de interés del resto del mundo. Entonces ese cambio es producto del alza de la tasa de interés del resto del mundo. Ok, y el cambio en la LM, ¿no es cierto? Esto es fruto, ¿no es cierto?, de la contracción monetaria que tiene que realizar el Banco Central para responder a su política de fijar el tipo de cambio, como decíamos cuando revisamos este tema. Y en este caso, al fijar el tipo de cambio, la oferta monetaria se vuelve endógena y por lo tanto solamente tiene que reaccionar para poder eliminar, ¿no es cierto?, esta que tenemos acá, que es la escasez. Entonces, con esa descripción tenemos capturado el primer hecho relevante, ¿no es cierto?, que es la variación de tasa y la fijación de política de tipo de cambio fijo. El segundo aspecto tiene que ver con el mercado de bienes. En el mercado de bienes, entonces, lo que tenemos es, y aquí podemos utilizar varias interpretaciones: incremento del gasto de gobierno que aporta en el proyecto de infraestructura, también que aumenta la demanda, la rentabilidad de los proyectos para los privados a propósito del aporte del gobierno. Independiente de cuál sea la interpretación que queramos enfatizar, eso de todas maneras va a significar un incremento del gasto planeado, ¿no es cierto?, de estas dos políticas. Eh, y esto, obviamente, acá, desde el punto de vista de la representación gráfica, va a generar, ¿no es cierto?, un cambio en la representación de la IS. Esta IS original, digamos, deja de ser varias, tendríamos que representar una nueva IS. Entonces, fíjense, por un lado tenemos el alza de tasa, ¿no es cierto?, y que obviamente tiende a generar una reducción de la inversión y por esa vía, ¿no es cierto?, una reducción del gasto planeado. Y por otra parte, el impulso fiscal o la mejora de los proyectos de los privados, que tiende a generar un incremento del gasto planeado. Por lo tanto, aquí tenemos dos efectos, tanto de fruto de la política monetaria y la fijación de tipo de cambio, como el efecto de la acción de la política de Hacienda. Y como son efectos contrapuestos, entonces aquí necesariamente tenemos que adoptar un supuesto para poder seguir trabajando. Si y por supuesto podríamos utilizar distintos argumentos para suponer que algún supuesto es preferible con respecto a otro. Eso no se va a evaluar en este caso, digamos, solamente se va a evaluar el hecho de que debe resolverse con algún supuesto. Yo voy a suponer acá que el efecto de tasas, digamos, es más relevante que el impulso fiscal o de proyecto, que tardan más en llevarse adelante y concretarse, y que por lo tanto inicialmente, de todas maneras, lo que vamos a tener es un exceso de oferta de bienes. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es, desde el punto de vista de una representación gráfica, sería un desplazamiento relativamente menor, ¿no es cierto?, de la curva IS, ¿no es cierto? Y esto permitiría hacer sostenible el argumento de que el efecto de alza de tasas supera al incremento de el gasto de gobierno. Vamos a suponer que fuera solamente gasto de gobierno el impulso que se da ahí. Entonces tendríamos finalmente que para ese nuevo nivel de tasa, esto sería todavía un exceso de oferta de bienes. ¿Qué significa entonces? Que entonces el incremento de tasa, vamos a colocar acá, el efecto es mayor que el de incremento del gasto planeado proveniente del impulso fiscal. Entonces, esto nos permite hacer un supuesto de que vamos a tener un exceso de oferta de bienes. Y ya con el exceso de oferta de bienes como supuesto análisis, entonces ya podemos hacer todas las implicaciones que corresponden, ¿no es cierto? El exceso de oferta de bienes, obviamente, lo que va a traer aparejado va a ser una acumulación de inventarios, que a su vez, ¿no es cierto?, va a
generar que las empresas empiecen a ajustar su nivel de producto, ¿no es cierto?, a la baja. Entonces, si lo representamos acá, podemos decir, mire, acá lo que vamos a tener, una tendencia a la caída del producto, justamente caída del producto que va a tender a cerrar, ¿no es cierto?, la brecha del exceso de. Entonces, esto tiende a reducir el exceso de oferta de bienes. Pero sabemos que esta reducción del producto también lo que trae aparejado, ¿cierto?, es que se va a generar una reducción de la demanda por liquidez y esto a su vez va a tender a generar un exceso de oferta de dinero. Bueno, me voy a aquí saltar el ajuste de cartera de bonos y activos líquidos. Finalmente sabemos que esto se traduce en una reducción de tasa, que revierte obviamente el fenómeno inicial, ¿no es cierto?, de alza, y esto de alguna manera también aporta a impulsar el gasto planeado, por lo tanto, al cierre de brecha. Entonces, esto también tiende a generar ese fenómeno. Pero aquí es donde tenemos que analizarlo, cómo se va a ajustar el sector externo, porque si ustedes se fijan, tenemos por una parte, va a estar reduciéndose el producto y por otra parte, también se va a estar reduciendo la tasa de interés. La reducción del producto tenemos que tiende a reducir las importaciones y esto tiende a generar un superávit en cuenta corriente. Y por otro lado, la reducción de tasa, de nuevo tiende a cerrar, a reducir el diferencial con respecto a la tasa del resto del mundo, y ahí entonces, de nuevo, es una tendencia al déficit, ¿no es cierto?, en cuenta financiera. Entonces, ustedes se fijan, por un lado hay una tendencia a superávit y por otro lado una tendencia al déficit. Entonces aquí tenemos que nuevamente preguntarnos, bueno, ¿cuál de estos dos efectos va a ser preponderante? Y aquí, a diferencia de la situación inicial, donde hicimos un supuesto relativamente arbitrario, acá lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta la condición de esta economía, que es de baja movilidad. Entonces, dado que es de baja movilidad, entonces aquí lo que prima, ¿no es cierto?, va a ser el efecto producto sobre el efecto tasa. Y esto significa que va a haber una tendencia, ¿no es cierto?, al superávit en la balanza de pago. Es decir, el efecto en la cuenta corriente va a primar sobre el efecto en la cuenta financiera. Y esto, a su vez, a diferencia de cómo partimos el problema, va a generar una tendencia a dar un exceso de oferta, a diferencia del inicio, que generábamos un exceso de demanda. Aquí el exceso va a ser de oferta. Entonces, con este exceso de oferta, vamos a tener la situación opuesta a la que teníamos inicialmente. Ahora el Banco Central, ¿no es cierto?, va a tener que eliminar ese exceso de divisa y para eliminarlo lo va a tener que comprar, salir al mercado a comprar y eso obviamente va a significar, ¿no es cierto?, en vez de una contracción monetaria, va a significar una expansión monetaria para ir, ¿no es cierto?, reduciendo esa brecha. Y esa expansión monetaria, ¿no es cierto?, va a evitar, ¿no es cierto?, de alguna manera va a ir morigerando, ¿no es cierto?, el ajuste en esta economía. Entonces, si ustedes se fijan, desde el punto de vista, si quieren, de la representación en este gráfico, el ajuste, a diferencia como lo teníamos antes, que se daba sobre la LM, aquí obviamente se va a dar sobre la BP. ¿Y eso por qué? Porque ahora se va a producir el efecto contrario al que teníamos inicialmente. Ahora se va a producir una tendencia a la expansión monetaria. Y de esta manera, coincidente con la baja de la tasa de interés, ¿no es cierto?,
que no solamente era producto de la reducción del producto, sino que ahora se le va a sumar el hecho de que hay expansión monetaria. Y finalmente, entonces vamos a tener una situación de equilibrio, porque fíjense que la BP ya no cambia nuevamente, tampoco la IS, y por lo tanto deberíamos tener un nivel de equilibrio, que era lo arbitrario que yo dibujé aquí, las curvitas, debería ser en torno a ese nivel. Entonces, este sería, si ustedes quieren, el nivel final de equilibrio, ¿cierto? Ustedes se fijan aquí, las magnitudes son muy acotadas. De hecho, con respecto a lo que yo dibujé inicialmente, aquí que ha sobrepasado el nivel de producto, vamos a aprovechar acá de borrarlo. Bien, entonces, finalmente, ¿qué podemos decir? El nivel de equilibrio, obviamente, va a ser con un menor nivel de producto, y también con un mayor nivel de tasa de interés. El tipo de cambio obviamente permaneció fijo dada la política del Banco Central, y finalmente lo que sí ocurrió es que la oferta monetaria disminuyó, ¿cierto? Que es en el neto, ¿cierto? Inicialmente se reduce, ¿no es cierto? Después se incrementa algo, pero obviamente el efecto inicial es principal. De hecho, más estamos representando una curva LM, que vamos a dejarla representada finalmente. Esta curva LM final debería estar ahí, ¿no es cierto? Representando el hecho de la expansión monetaria. Entonces ahí tendríamos exactamente el equilibrio final. Este sería entonces el análisis para responder al ítem A de la pregunta número 1. Bien, entonces en el ítem B se nos pide que realicemos el plasmado en diagrama. Bueno, que yo lo hice mientras estaba describiendo la situación. Tal vez lo único que faltaría remarcar en el dibujo sería esta reversión de la tasa de interés, este hecho de que primero aumenta y luego disminuye. Marcarla acá, está como la tasa de interés final, al igual como lo hicimos acá. El producto, este sería el nivel de producto final de equilibrio, este inicial de equilibrio, de equilibrio. Entonces sería eso el ítem B. Y luego nos falta el análisis de la coherencia. Entonces ahí tenemos que examinar qué ocurre con el equilibrio final y ver si es consistente. Entonces lo que vamos a hacer es abrir una nueva hoja. Entonces veamos cómo haríamos este análisis. Entonces decíamos que el nivel de producto se reduce y tenemos la componente de consumo, que obviamente si el producto se reduce la renta disponible, y este consumo también se va a reducir. Tenemos que con el caso de la inversión, aquí no hay ninguna ambigüedad, esta sube inicialmente y luego se reduce, pero claramente la tasa de interés final es mayor que la tasa de interés inicial, por lo tanto la tasa de interés al subir, el nivel de inversión cae. Después tenemos el gasto de gobierno, que dado los supuestos que hicimos, al menos una componente para financiar los proyectos lo aumentaría. Y si ustedes se fijan aquí claramente ya podríamos obtener un resultado de producto a la baja con estos tres componentes. Por lo tanto, esto implica que no podemos sacar ninguna conclusión sobre las exportaciones netas. Veamos si es necesario implicar algo. Sabemos que en las exportaciones netas el tipo de cambio permaneció fijo, por lo tanto no tiene ningún efecto, y el nivel de renta disminuyó,
y por lo tanto disminuye el nivel de renta, disminuyen las importaciones y las exportaciones entonces también estarían aumentando. Entonces, ¿qué tendríamos que sostener acá? No, básicamente, si es posible este equilibrio, la respuesta es que sí, bastaría que estas dos componentes, ¿no es cierto?, sean mayores que estas dos de acá, y con eso este resultado sería perfectamente coherente. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Después, con la balanza de pagos, tenemos que ver también si cuadran las cuentas. Supongamos, esto es arbitrario, que teníamos un déficit en cuenta financiera inicial acompañado con superávit en cuenta corriente. Entonces, ¿qué tenemos? El cambio de tasa lo que hizo fue, fíjense que subió la tasa del resto del mundo y la tasa de interés local también subió. Entonces, ambas subieron. Por lo tanto, aquí dependería de las magnitudes. Por lo tanto, ahí hay una cierta ambigüedad. Ahora, acá, sin embargo, no hay ninguna ambigüedad y sabemos que las exportaciones netas aumentaron, por lo tanto, el superávit en cuenta corriente aumentó. Para que la balanza de pagos siga equilibrada, aquí sí que hay una implicancia necesariamente, también tendría que aumentar el déficit en cuenta corriente. ¿Qué significa esto? Para que haya déficit, entonces de aquí se deduce que necesariamente el incremento de tasa del resto del mundo tendría que ser mayor que el incremento de tasa local, de tal manera que efectivamente se reduzca el diferencial de tasa, ¿no es cierto?, entre la tasa local y la tasa del resto del mundo, para que así tengamos déficit en la cuenta financiera y efectivamente compense este incremento en superávit en cuenta corriente. Por lo tanto, aquí este análisis de coherencia es bastante simple, no tenía mayor complicación y con eso ya tendríamos completo la solución del problema número 1 propuesta en nuestra PEP 2.